Saludos, mi nombre es Alessandro D'Amico y hoy estoy aquí para compartir con ustedes esta conferencia sobre la psicología en tiempos de pandemia durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Procedo en este momento a compartir pantalla. Bien, este es un tema que han solicitado bastante debido a que se ha hecho bastante retador el proceso de lo que es la educación, sobre todo manejar la psicología desde el ámbito docente, pero también desde el ámbito de los padres y representantes con los chicos en la casa. Vamos aquí entonces a agrandar la pantalla. Bien. Psicología en tiempos de pandemia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Primeramente, doy las gracias al comité organizador por invitarme a compartir este tema tan interesante. Yo soy doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, licenciado en Psicología, mención Psicología Social y máster en Psicología del Deporte. Y una de las cosas que me ha atraído sobre este tema es justamente ver que está cada vez en demanda el uso de lo que son los elementos psicológicos, las herramientas psicológicas en el ámbito educativo. Siempre estuvo eso, pues, la psicología educativa siempre ha estado presente desde el inicio de las ciencias de la educación, pero hoy en día, en este contexto particular, se hace cada vez más demandante. Comenzamos por la situación del contexto. Sabemos que a nivel mundial se decretó una pandemia del COVID-19. Específicamente en nuestro país, empezó a mediados del mes de marzo que las autoridades decretan confinamiento. Ya nos mandan a todos a confinarnos, decreta la cuarentena radical debido a esta situación del COVID-19, cuando llegan los primeros contagiados al país. Todo confinamiento trae consecuencias. Sensación de encierro, de vacío, de angustia, de impotencia. Incluso hace que nos cuestionemos el sentido de la vida. Hace que no sepamos qué hacer muchas veces con ese tiempo libre que nos cayó así de repente. Varias de esas consecuencias tienen que ver con el insomnio en exceso, los malos hábitos de alimentación y muchas veces el no aprovechamiento útil del tiempo de ocio. Todo esto nos lleva a hacer una reevaluación del ritmo que cargábamos en ese momento de nuestra cotidianidad. Y la educación no escapa de eso. Incluso eso llevó a que no hubiese más clases presenciales como se hacía convencionalmente antes de la pandemia. Y se llega entonces a lo que es la adaptación de las clases a distancia, lo que llaman teleclases, siendo la familia, la escuela en este caso, con la ayuda del docente. Y eso ha implicado que tanto en la casa como del lado del docente haya que utilizar la psicología. ¿Por qué? Porque a distancia pareciera que es más fácil el asunto de la enseñanza-aprendizaje, pero no lo es. Según reportes de docentes y de padres y representantes y alumnos, el asunto pareciera que es más complejo por tantas horas que hay que permanecer sentado, eh, saber utilizar la tecnología, en este caso, herramientas de plataformas como Zoom, como Google Meet, GoToWebinar, el mismo Skype, ha hecho que las personas tengan que, a juro, por conocer al menos lo básico de estas plataformas, lo que llaman esto las tecnologías de comunicación e información.
Fíjense que toda esta situación de la pandemia y sobre todo a nivel educativo nos lleva a que tenemos que estar preparados psicológicamente. ¿Ok? Primero, el personal docente administrativo para manejar estas tecnologías, trabajar a distancia. En el caso sobre todo de los docentes, tener herramientas eh, didácticas, utilizar mucho la didáctica, mejor dicho, para que los contenidos sean digeribles por los estudiantes. Y no solamente estoy hablando del ámbito de primaria, de preescolar, de secundaria, estoy hablando también a nivel universitario, de educación superior. Padres y representantes, sobre todo aquellos padres y representantes que creo que nunca habían estado tan cerca de sus hijos a la hora de ensayar un contenido, entregar una tarea. Sobre todo, adaptarse, como dije anteriormente, al uso de la tecnología, a saber cuándo encender el micrófono, cuándo apagarlo, porque resulta que se le salió una palabra que no debí, tenía el micrófono prendido, que eso a más de uno le ha pasado. Estar bien vestido a la hora de estar en cámara y no salir en pijama, por ejemplo. Todo eso es parte de la psiquis, pues, de los hábitos psicológicos. Los estudiantes también a ser un poco más disciplinados, a saber llevar la carga de trabajo, que algunos reportan que la carga de trabajo es mayor que cuando se estaba en condiciones normales antes de la pandemia. Parte de estar psicológicamente preparado es saber estar puntualmente frente a la pantalla cuando se dicta que la hora de clase es tal hora. Saber que no se puede estar sometido a tantas horas de insomnio como se estuvo al inicio de la pandemia. Y sobre todo, entender que en esta pandemia hay que reconocer, como dice aquí abajo en la lámina, reconocer la enseñanza y el aprendizaje de contenidos, pero también ha ocurrido que estamos enseñando, pero también aprendiendo comportamientos. ¿Cuál es el comportamiento más común en estos tiempos de pandemia? Saber usar un tapaboca, por ejemplo, cada vez que salimos de nuestra casa o cada vez que recibimos algún delivery o alguna visita. Utilizar los desinfectantes adecuados a la hora de entrar a una casa, quitarnos los zapatos, los hábitos de higiene, tenerlos mucho más presentes que en épocas anteriores. Esos son comportamientos que estamos aprendiendo y que tenemos que enseñar a los que están conviviendo con nosotros y a los que trabajan con nosotros también, porque de esa forma estamos siendo preventivos. Todos esos métodos de bioseguridad también afectan a lo que es la psiquis humana. Y una de las cosas que se ha venido observando, sobre todo a nivel educativo, de acuerdo a el conocimiento que tengo, más lo que he venido conversando con actores del ámbito educativo, llámese docente, personal administrativo, padres, representantes y estudiantes. Uno de los enfoques psicológicos que mejor ha funcionado en estos momentos del tiempo presente ha sido el psicodrama. Para esto partimos de estos antecedentes. Fíjense que todos estos antecedentes son del año en curso. Primero, partimos de una investigación realizada por su servidor aquí presente, donde se habla de esa preparación psíquica que necesita un deportista en tiempos de pandemia, apoyada de lo que es el psicodrama. Allí en esa investigación se observó que el trabajo a distancia puede ser digerible siempre y cuando haya voluntad de ambas partes, del que enseña, pero del que también tiene ganas de superación. Igual, la doctora Marisa Guinto, de allá de Filipinas, nos habla de que la salud mental debe ser cultivada, sobre todo desde el ámbito de la educación física, que eso no es un trabajo nada más solo para los deportistas de alto rendimiento, ya que muchas veces gracias a la educación física, los estudiantes logran asimilar mejor el contenido
de una manera un poco más didáctica que otros contenidos, y que el apoyo en el ámbito, en el contexto filipino, entre profesores de la educación física y de otras materias, ha hecho que esos estudiantes logren digerir mejor los contenidos y aplicarlos a la vida cotidiana, cosa que es muy importante para nuestro ámbito educativo. En este caso también, el otro antecedente de Reine Delgado y Alexi Ponce nos hablan de aspectos fundamentales que se deben fortalecer en los deportistas para mantener la salud física y mental en tiempos de pandemia. Una cosa común de estos deportistas que ellos mencionaban es que todos estudiaban, tanto a nivel de secundaria como a nivel universitario. Y la teleclase se volvió un hábito, como en todos los países. Porque la educación, si tiene algo, es que debe ser permanente. Por algo se habla de la formación permanente. ¿Ok? Y entender que toda persona puede ser educable. Y en tiempos de pandemia aún más. Pues gracias a esa educación estamos previniendo, estamos siendo saludables. Y esa es la invitación que también le hacemos desde acá. Nuestro último antecedente, el profesor Edwin Muñoz, crea unos cursos de formación de laboratorios de dirección asistida en psicodrama vía virtual, es decir, cómo utilizar el psicodrama así de manera online, nutriéndose no solamente del enfoque de Jacobo Moreno, que es el psicodrama, sino incorporándolo con eh, paradigmas de la educación como el constructivismo y el aprendizaje experiencial, a pesar de que estamos trabajando la mayor parte del tiempo en este momento a distancia. Partiendo de allí, nos ubicamos acá y vemos cuáles son los objetivos del psicodrama ya específicamente en la educación. ¿Sí? Veamos. Primero, fíjense que cada uno de estos objetivos que voy a ir comentando se puede extrapolar fácilmente al proceso de enseñanza-aprendizaje. El número uno, investigar y descubrir la posibilidad y la propia capacidad de nuevas y más funcionales opciones de respuesta, ¿ves? Nuevas opciones de respuesta. El proceso de creatividad en el aula, por ejemplo, el proceso de aprovechar los recursos que tenemos. Número dos, ensayar, aprender o prepararse para actuar las conductas o respuestas que se encontraron más convenientes. Por ejemplo, cuando un estudiante debe hacer una exposición por esta vía, ensaya el contenido, se aprende cómo manejar los elementos tecnológicos como apagar, prender el micrófono, saber compartir pantalla, ese tipo de cosas que ocurren en este escenario, ya que el aula, sea virtual, sea presencial, es un escenario para todos nosotros. 3. Darse cuenta de los propios sentimientos, pensamientos, motivaciones, conductas y relaciones. Acuérdense que la educación también parte de que hay que conocerse a uno mismo, tener ese proceso introspectivo para así dar lo mejor de sí, desde el rol docente al alumnado y viceversa. También el docente aprender de ese alumnado, o estudiantado también. Y por último, mejorar la comprensión de las situaciones, de los puntos de vista de otras personas y de nuestra imagen o acción sobre ellas. ¿No es el fin también de la educación? Hacer de este mundo un mundo mucho mejor, comprendiendo esas situaciones, siendo empáticos y de esa manera empoderarnos cada vez más. ¿Qué metodología hemos utilizado para esto que estamos presentando? Primero, un abordaje crítico dialéctico, ya que se busca de alguna forma transformar la realidad en la que estamos trabajando. Un diseño emergente que no precisa del alto grado de control de variables, una investigación descriptiva, explicativa y documental, pues, apoyándonos en los antecedentes que ya se mencionaron. Recolectar información a través de entrevistas y una vez obtenida esa información, hacer la intervención con estas personas que han solicitado esta ayuda de la psicología en la educación a través del psicodrama. Y los contenidos
Una vez recolectado el contenido verbal, se analiza a través de la técnica del análisis de contenido de Bardeen. La población y muestra es un muestreo no probabilístico, consta de los participantes que fueron, mejor dicho, un estudiante universitario, 6 madres, una docente de educación media y diversificada y una psicóloga. Todas las personas de nacionalidad venezolana, sexo femenino, excepto el estudiante universitario. Edades comprendidas entre 22 y 33 años. ¿Okay? Estas personas fueron trabajadas, la mayor parte de ellos a distancia, salvo algunos prefirieron trabajar a nivel presencial, pero con las normas de bioseguridad. Sin embargo, la mayoría, el 90% de estas personas, se trabajó con ellos bajo la modalidad de videollamada de WhatsApp, bajo la modalidad de videollamada de Google Meet o de Zoom. Y cuando la luz lamentablemente no nos funcionaba, pues había corte de electricidad, llamada telefónica convencional. Con estas personas se trabajó dotándolos de herramientas del psicodrama como el cambio de roles, la silla vacía, la proyección a futuro, la dramatización como recurso psicológico para lidiar con el estrés, drenar. Y vamos a ver qué salieron en esos resultados de esos discursos de las personas. Una vez entendida la situación a la que están sometidos con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Número 1, conciencia de la importancia de la preparación psíquica, que yo tengo que estar preparado mentalmente para estar yo como mamá, con mi hijo, con mi hija, y estar pendiente de que esté aprendiendo. Como docente, buscar la manera más didáctica para que el contenido les llegue. Y de esa manera cumplir con lo que las autoridades en educación especifican. Pero también entendiendo que la salud mental es una labor de todos, no es nada más una labor del docente. Eso empieza en casa. Incorporar ejercicios físicos en la rutina diaria parece mentira, pero es algo que salió reportado en los participantes, que gracias a que incorporaron entrenamiento físico de al menos 45 minutos, al menos 4 días a la semana, han logrado reducir el estrés, controlarlo más, controlar lo que es la angustia y sobre todo lograr que esas endorfinas ayuden a estar más creativos, a tener una mejor autoconfianza en sí mismos y sobre todo creer en sus propias capacidades. Número 2, el manejo de lo que es la angustia a través de respiraciones profundas, a través de la empatía y sobre todo llevando por escrito las cosas. Estamos hablando de todos los actores de los que aquí conversamos, usando estos dos automandatos que están allá arriba. Calma y organización. Los automandatos son palabras clave que un ser humano se va diciendo para poder rendir al máximo en una tarea. Eso viene de la psicología del deporte y de la educación física, y fíjense cómo esto sale del propio discurso de estos participantes. No sin antes mencionar que aquí fue necesario reconocer de parte de ellos que gracias al apoyo familiar y a la contención emocional es que han podido saber llevar esta pandemia, saber llevar a cabo lo que es el proceso educativo, hacer las tareas a tiempo, planificarse, organizarse, distribuirse, sobre todo delegar funciones. Luego tenemos el afrontamiento
del estrés basado en la reevaluación del entorno y los propios recursos. Vamos a explicar un poco esto. Primero, gracias a el psicodrama, se dan cuenta estas personas que el estrés siempre va a estar, los nervios siempre van a estar. El asunto es, ¿qué puedo hacer yo al respecto? Mi percepción, mi actitud es lo que va a hacer que o yo me sienta más abrumada o abrumado por el estrés, o mira, yo sienta que tenga capacidad para lidiar con eso, apoyándome en experiencias previas. Por ejemplo, una persona decía, bueno, si yo antes con menos recursos podía hacer ciertas cosas, ahora que tengo este recurso tecnológico puedo hacer más cosas por el bien de la educación de los míos, por ejemplo. Apelar al concepto de fortaleza mental. Y fortaleza mental no entendido como soy super Hulk y puedo con todo, no. Saber dosificar mi fuerza, saber respetar mis horarios de sueño y de alimentación sobre todo, para poder dar lo mejor a la hora de estar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, entendiendo que la palabra aprendizaje no es nada más para los pequeños de la casa o para los adolescentes, no, es para todos. Recordemos el concepto de aprendizaje. Aprendizaje es todo cambio relativamente permanente en la potencialidad de la conducta como consecuencia de la práctica reforzada. Tengamos eso muy en cuenta. El otro aspecto aquí que se menciona es la introspección, la resiliencia, ver para adentro. Esta pandemia me ha obligado a mí como ser humano, miembro de una familia, a ver para adentro, a reenfocar las metas, que quizá mis metas como docente eran una o como estudiante eran unas. Ahora, por la pandemia me tocó readaptarlas, flexibilizar un poco, pero nunca perderlas de vista o tirarlas por la borda, ¿no? Y resiliencia, ¿por qué? Porque estas personas han entendido, de acuerdo con lo que ellas mismas comentan, que nosotros como venezolanos, a pesar de todo, seguimos estando acá. Y que la resiliencia es esa capacidad que tenemos para sobreponernos a las cosas. Eso sí, con equilibrio, con balance. No tampoco creyéndonos los superhéroes. Sabiendo reconocer nuestra vulnerabilidad, porque eso es parte de una buena salud mental. Y por último, transformar esa impotencia en productividad al ritmo propio. Eso quiere decir que las personas han comprendido a reconocer que todos tienen fortalezas para algo, que quizá si no soy bueno para algo, soy impotente para esto, puedo compensarlo con otra habilidad. Reconocer que todos tenemos algún talento. La pandemia ha servido para eso. ¿Cuántas personas, por ejemplo, no sacaron más bien tiempo para hacer cursos online? Gente que antes ni siquiera batía un huevo y ahora venden tortas hechas por ellos mismos. Y sobre todo respetando el ritmo propio de aprendizaje, porque recordemos, habemos personas que aprendemos al ritmo del trap, del reggaetón, del rock, pero ahí vemos personas que aprendemos al ritmo del merengue, al ritmo de la salsa. Esas son cosas que nosotros en nuestra labor docente tenemos que aprender a valorar también, a saber coger pausa, respirar profundo y sobre todo entender que estamos trabajando con seres humanos y que todo ser humano, ¿qué es lo que busca ante todo? Sentirse importante, el sentido de la importancia. Eso es algo que el psicodrama nos deja también. El psicodrama nos enseña que los protagonistas de la vida somos nosotros, que la vida es un escenario y donde hay momentos donde nos toca ser actores de reparto o actrices de reparto y a veces los reflectores no están en nosotros, pero nosotros tenemos que seguir viviendo por un propósito.
Y eso es lo que ha hecho que estas personas transformen la impotencia en productividad al ritmo propio en lo que ellos se hayan propuesto. Fíjense, aquí llegamos a estas conclusiones. La número 1, que el psicodrama permitió vivenciar las situaciones haciéndolas corpóreas, es decir, bajándolas a cuerpo, y así ser fácilmente digeribles y de manera cíclica anclarse en la conciencia, para ser posteriormente utilizadas en los embates de las actividades educativas de manera práctica. No es lo mismo, por ejemplo, que nosotros estemos hablando de química, por ejemplo, química orgánica, y yo hable de los dobles o triples enlaces a que yo esté con mi mamá, por ejemplo, y me levante y unamos los brazos como si fuésemos un doble enlace, la pierna, doble enlace, triple enlace, ¿ves? Usando el cuerpo. O si estamos en clase de historia, visualizarnos y hacer esculturas como cuando los lanceros de Páez iban a la batalla, por ejemplo. El uso del psicodrama ayuda a que el cuerpo se ponga en movimiento y hace que, sobre todo a través de la kinestesia, ese conocimiento sea más palpable, quede anclado más en la mente, y eso ayuda a potenciar la creatividad, la inteligencia y la memoria. ¿Son o no son procesos mentales básicos en el ámbito educativo? Claro que lo son. Solo que hay que aprender a usar los distintos recursos. Y tenemos, entre otra conclusión, que el psicodrama funciona como un apoyo complementario y fundamental de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es un recurso bien didáctico que ha ayudado a todas estas personas de las cuales les he comentado acá. Y sobre todo, ha logrado que las personas vean que a través de la pantalla se puede hacer este trabajo. Utilizar esta herramienta hace que también ese aprendizaje sea significativo. Porque cuando el aprendizaje se hace significativo para esos estudiantes, créanme que los recordarán mucho más a ustedes. No solamente por el conocimiento que como docentes impartimos, sino también porque el esfuerzo se va a notar. Varios docentes a veces utilizan las analogías, el humor. ¿Por qué? Porque como decían algunos catedráticos como Don Bosco, se llega al afecto primero para después llegar al intelecto. Eso también viene del psicodrama. Aquí les comparto esta cita de mi señor padre, el doctor Ciro D'Amico, que dice: antes de volverme un etcétera, traté de inventar con una buena intención. No sé si erré, pero lo intenté. Y una de las cosas que aprendí es que estoy aprendiendo aún. ¿Cuántas veces no nos ha ocurrido eso en pandemia? Que nos ha tocado inventar, ser creativo, ver cómo explicamos tal contenido o cómo hago para que mi hijo o mi hija comprenda esto y entregue la tarea a tiempo. O no solamente porque entregue la tarea por entregarla, sino que vea la utilidad de esto. Y sobre todo, fíjense que la cita habla de estoy aprendiendo aún. El aprendizaje nunca termina. El aprendizaje es algo permanente. Es como la energía. Como dice esa máxima de la química, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. E igual el aprendizaje se va transformando cada día más. Aquí entonces, véanse en estas dos imágenes. A la derecha tenemos una sesión de los laboratorios de psicodrama con el profesor Edwin Muñoz, de cómo utilizar estos recursos para el ámbito educativo. Y a la izquierda, un cerebro, esa mente, gobernando todo el cuerpo. Recordemos que la salud mental es un trabajo de todos nosotros. ¿Ok? Por su amable atención, muchas gracias. Aquí les dejo mis contactos, mi Instagram, @alexdamico, mi correo macauformula1, @gmail.com.
y mi blog psicologiaauto.blogspot.com. Procedo a dejar de compartir pantalla. Espero que esto sea de mucha utilidad para todas las personas que han podido compartir conmigo este conocimiento y que les sea de mucha utilidad, a la orden para cualquier interrogante, opinión, comentario. Bendiciones para todos ustedes.